Bueno, muchachos, vamos a solucionar. ¿Cómo se representa este número con esta nomenclatura? Sería más 3.1 por 10 a la ¿qué? A la menos 2. Esto transformado, otra vez, me da 0.031. ¿Cuánto es el error relativo? Que sería 0.03125 menos 0.031 dividido. En caso, ese error siempre tómenlo como valor absoluto, ¿vale? En caso que le dé negativo es valor absoluto. Es igual a... ¿A qué es igual? 0.8%. O sea, imagínense, solo por la representación pues ya introducimos error. Eso es lo que usted quiero que vean, ¿sí? O sea, lamentablemente en el computador todo lo trabajamos con errores. La idea de este curso es que aprendan a minimizarlos, ¿sí? Para cuando estén haciendo un trabajo de grado que de pronto, no, mentiras, o cuando salgan de aquí tengan que manejar datos que necesitan cosas precisas, pues tienen que tener estas cosas presentes, ¿sí? Esta es como la inspiración del curso. Bueno, así me lo dieron a mí. ¿Listo? Bien, muchachos, ¿preguntas? ¿Sentimientos? ¿Nada? Ok, me gusta. Cuénteme. Pues según la representación que ustedes no había visto que esto, aquí hay un punto, pero ese sería el punto de la coma, ¿o qué? Sí, señor. Ah, porque yo pensé que eso no era ningún punto, entonces yo lo hice así. Ah, no, 10 a la menos 3. Pero igual da lo mismo. ¿Sí? Sí, En este porque- caso sí. Ah, bueno. Porque pues solamente corrí y le dije a mi esposa, porque pues no había visto que Que también había una observaba coma. el punto. Ah, bueno, sí, es una buena observación. Muchachos, ven aquí que está el punto aquí, ¿no? Ustedes deben tenerlo presente. O sea, no lo ignoren, no está porque sí. ¿Listo? Bueno, muchachos. Ahora pues, ya viendo ese ejemplo de la notación científica, o sea, como ustedes miran, la notación científica introduce errores de redondeo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? Vamos a observar qué representación se utiliza en el computador. O sea, cuando ustedes ya empiezan a trabajar con los famosos doubles, los famosos floats, ¿sí? De hecho, ¿han escuchado el long double? Es el double, pero en 128 bits, ¿sí? O sea, el long double, pues este en C++ está. ¿Para qué yo lo usaría? Pues para cosas que yo necesito que los cálculos sean extremadamente precisos. Ahora, si ustedes necesitan escalar el nivel de precisión, ya les toca usar librerías, ¿sí? Las librerías de representación numérica, por ejemplo el BigNum que utiliza Java, están pensadas para este tipo de cosas, ya utilizan una representación distinta. Pero esas librerías, ¿qué problemas tienen a nivel computacional? Pues al tener una representación mucho más grande, que no es una representación propia del computador, ¿sí? Ya es una representación, digamos, por listas, bueno, por lo que sea, son más lentas para realizar operaciones, o sea, dan mayor precisión las librerías, pero a cambio usted sacrifica complejidad computacional. Entonces debe ser bien pensado para qué lo necesitan, ¿sí? O sea, lo importante es que cuando ustedes tengan estas cosas sepan qué hacer. Entonces, muchachos, la representación de números binarios va a ser de la siguiente forma. Vamos a tener un bit, ¿para qué? Signo. Vamos a tener X bits, F bits para la mantisa, pero ¿qué vamos a hacer? Esa mantisa va a tener un bit de más, ahorita les explico, que no es necesario colocarlo porque siempre es 1, ¿sí? Usted siempre va a tener 1.001 por 2 elevado al exponente, ¿sí? Eso es lo que yo quiero llegar. Entonces, como siempre vas a tener este 1, ¿cierto? Vamos a poner aquí X, para que quede claro. Usted siempre va a tener este 1, ese 1 no es necesario colocarlo en la mantisa, ¿sí? Siempre va a haber un 1, ya les vamos a mostrar cómo hacer la conversión. Y F es la mantisa y el 1 no se almacena. ¿Por qué no se almacena? Porque es que siempre está, ¿sí? Siempre va a estar. Entonces, cuando ustedes hacen la reconversión, pues ya saben que hay que considerarla. Esta representación es un estándar utilizado universal en los lenguajes de programación. En las antiguas versiones del procesador, estamos hablando por ejemplo de la arquitectura 8086, existía algo que se llamaba coprocesador matemático. ¿Se ha acordado de eso? ¿No? Y ese coprocesador matemático tiene internamente una LUF.
Una LUF es una unidad aritmético-lógica, pero trabajando para flotantes. Es decir, que esta representación en el computador está optimizada desde el hardware. ¿Sí? O sea, la IEEE 754 está optimizada desde el hardware. Es decir, en el computador realmente no tiene que hacer nada raro. El mismo hardware le soluciona el problema. ¿Listo? O sea, porque aquí sumar, restar, dividir o multiplicar, pues tiene su proceso. Pero la misma luz soluciona el problema. No sé si recuerdan arquitectura de computadores 2. Bueno, creo que usted no la recuerda. Pero, poquito. Cuando vieron la arquitectura del procesador, que estaba la ALU para operaciones normales y a la ALU, que está en el coprocesador matemático para operaciones en punto flotante. ¿Sí? De hecho, los procesadores de hoy en día traen operaciones de punto flotante. ¿A qué voy con eso? A que la preocupación de nosotros no va a ser por el orden de que eso es demorado ni nada, sino por el orden de los errores que se van a introducir. Pero eso fue ese cuento. ¿Sí? Eso es como un cuento de hadas, pero no, mentira, no es un cuento de hadas. Bien, muchachos, ¿cómo vamos a expresar en punto flotante el número binario 1, 0, 1, 0, 1? Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, lo que tenemos que hacer es correr la coma hasta la primera posición. La primera posición siempre va a contener un 1. O sea, vamos a correrlo hasta el 1 que haya. Si hay ceros antes, los ignoramos. Vamos a correrlo hasta el 1. Entonces, ¿cuántas veces la vamos a correr? 1, 2, 3 veces. ¿Cierto? Entonces, ¿esto qué va a dar? Va a dar que, ¿cuál es positivo o negativo? No, es positivo. Ese número es positivo. Ustedes ven, ya les entiendo. No, ya les entiendo. En signo, no, hagan de cuenta que el binario está solito así. Entonces, positivo. Sería 0 para el signo. 0 para el signo. Tenemos el exponente. ¿Cuánto sería el exponente? Entonces corremos 3 veces. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces tenemos 1, 1. ¿Y cuál sería la mantisa? 1, 0, 1, 1. ¿Por qué esta es la mantisa? ¿Qué ignoré? ¿Cómo? ¿Cómo así? Es que este primero se ignora, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Este primero se ignora. Correcto. Sí. Pues sabemos que la mantisa va a ser muchos ceros y al final 1, 1. ¿Sí? Perdón, el exponente va a ser muchos ceros y al final 1, 1. Y la mantisa va a comenzar en 1, 0, 1, 1 y va a tener muchos ceros. ¿Sí? ¿Sí me siguen allí? O sea, no estoy poniéndolo completo. ¿Sí? Pero realmente en la representación IEEE 754 hay un bit para signo, 8 para exponente y 23 para mantisa. ¿Sí? ¿Ya? Sí, o sea, estoy haciéndolo simplificado. Si no, lo que quiero que vean es cómo lo empezamos a representar. Si es de 32 bits, correcto. Nada más que estoy ignorando un poco de ceros ahí. ¿Listo? Entonces lo que quiero que vean es que esto al final va a ser como tener, entonces, para reconvertirlo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Colocamos el 1, que no está, y luego punto, la mantisa, por 2 elevado al exponente. ¿Y qué ven ahí ustedes? ¿Qué nos va a dar? Cuando ustedes multiplican por 2 en binario es correr la coma, eso es todo. Sí, eso es un desplazamiento. No sé si recuerdan la arquitectura de computadores 1. Les hablan de los desplazamientos. Cuando ustedes multiplican por 2 en binario es muy sencillo. Usted tiene la coma en algún lado, entonces si multiplica por 2, córrala. Y si la divide entre 2, pues córrala hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas veces tenemos que correr? Es lo mismo que multiplicar por 10 en decimal. Entonces, ¿cuántas veces corremos la coma acá? 3 veces. ¿Y qué obtenemos? El mismo número, ¿cierto? Vale, ¿estamos ahí? Bien. Ahí está. ¿Listo? Está el 1, ¿cierto? El 1 que ignoramos. Y cuando vamos a hacer la operación, pues sencillamente, bueno, aquí se asume el 1, pero pues no asume el primer bit como 1 y ya, se acabó. De esa manera lo convertimos y deconvertimos. ¿Sí? Bien, muchachos. Ahora sí,
vamos a la representación IEEE 754. Bien, muchachos, ustedes en la representación que nosotros hicimos, ustedes veían que el exponente debe tener un signo. ¿Por qué? Porque vamos a representar tanto cantidades grandes como cantidades muy pequeñas, ¿cierto? Algo que le vamos a conocer es como un exponente sesgado. ¿Qué quiere decir un exponente sesgado? Al exponente siempre le vamos a restar 127, que es 2 elevado al número de bits de la mantisa menos 1. ¿Cuántos bits tiene la mantisa? No, perdón, qué pena con ustedes. ¿Cuántos bits tiene el exponente? 8, ¿cierto? Entonces 8 podemos representar desde 0 hasta 255. Buenos días. Uy, vale, muchísimas gracias. Listo. Entonces podemos representar, este curso de verano ha sido genial. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Podemos representar, entonces vamos a tener algo que se llama el sesgo. ¿Para qué es el sesgo, muchachos? Este 127 es 2 al número de bits menos 1, que sería 2, a la 7 menos 1. Esto les va a dar 127. ¿Por qué? Si solo consideramos el exponente solo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Podemos representar exponentes desde 0 hasta 255. Bien, puede representar números grandes, pero ¿cuál es el problema que hay? No podemos representar cantidades fraccionarias, solo podemos representar números enteros. Entonces, para solucionar este problema, al exponente siempre se le resta algo que se llama un sesgo, por eso es que se llama exponente sesgado, ¿sí? No sé si recuerdan, esto es de Arquímedes, pero lo repito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Ya aquí el rango va a ser desde menos 127 hasta, creo que 128. 128. ¿Qué va a pasar? El mínimo número, si esto lo tienen que considerar cuando están trabajando en ese lenguaje de programación, ¿sí? Sobre todo cuando están pues entendiendo la información que está codificada en los registros. Pero bueno, no vamos a eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Podemos representar cantidades tan pequeñas como algo elevado a la 2, a la menos 127, y podemos representar cantidades tan grandes como algo por 2 a la 128. Y de hecho este no es el problema de la representación de 32 bits, porque es que los números que representa son bastante amplios. Y ahorita vamos a ver qué problema tiene, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí estamos bien? Entonces, muchachos, ustedes, por sus propias manos, vamos a hacer dos problemas. El primer problema, yo les doy ese número en formato IEEE 754 de 32 bits. Eso es ustedes me van a decir qué número en decimal es. Y el segundo es transformar 4.23 de decimal al formato IEEE 754. Vale, para transformarlo, primero deben pasarlo a una representación decimal binaria con punto. Para transformar la binaria con punto, ustedes saben transformar binario, decimales, números reales a binarios o no. Entonces les explico. El 4 van a separarlo en dos partes. Entonces yo les voy a mostrarles un ejemplo. Con el 423 les coloco otro. Entonces, ¿cómo van a transformar 423 a una representación binaria con punto? Entonces vamos a separarlo en dos partes, ¿sí? Una parte entera y una parte decimal. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El 4, pues ya sabemos qué es. 1, 0. Queremos saber qué hay en el otro punto. Se lo transforman de la forma clásica, ¿sí? Dividiéndolo entre 2 y ya tomando el obsidio. Para transformar el otro, entonces van a tomar 0.23. Lo multiplicamos por 2. ¿Cuánto nos da? 0.46. Y voy a tomar este primero. 0. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto es 0.46 por 2? 0.92 y tomamos este 0. Luego, 0.92 por 2, ¿cuánto da? 1.84. Entonces tomamos el 1. Y luego este 0.84 lo multiplican por 2, ¿cuánto les da? 168. Entonces, y aquí va un 1. ¿Sí? De esa forma lo van multiplicando por 2 y toman como el binario el de acá. Así se transforma. No sé si acuerdan de Arqui. Entonces, de esa manera pueden pasar un número decimal a binario. ¿Por qué necesitamos el binario? Porque pues esto lo van a pasar luego a esto, ¿sí? Afortunadamente el coprocesador matemático hace todas las vueltas,
¿sí? Pero a ustedes les toca a mano. Entonces, muchachos, les voy a poner otro número, ¿cierto? Aquí les dejo el ejemplo igual, pero el número que ustedes van a trabajar es 128, no, muy fácil, 137.42. Manos a la obra, muchachos y muchachas.